La Federación Canaria de Municipios ha insistido este lunes en su petición de disponer de los fondos que tienen los ayuntamientos para hacer frente a los efectos del COVID-19, tanto los propios compuestos del superávit y los remanentes, como los que ya estaban comprometidos con otras administraciones. Esta petición se ha realizado en el marco de la reunión extraordinaria de su comité ejecutivo, conjuntamente con el Gobierno de Canarias. El presidente del Ejecutivo Regional, Ángel Víctor Torres, sostuvo que estas demandas podrían tener respuesta en los próximos días, cuando se conozca qué cantidad puede disponer el Gobierno de España de la Unión Europea. Desde el punto de vista sanitario, los ayuntamientos reclamaron una mayor coordinación con las zonas básicas de salud, ya que aunque ven positivo el informe de contagios por municipios, les gustaría disponer de información detallada de las personas afectadas para colaborar de manera más eficiente. Sobre los fondos comprometidos por el Gobierno de Canarias con los ayuntamientos, se trató el caso de los 12 millones destinados a la lucha contra la pobreza. En la reunión se elevó una propuesta a la Comisión de Bienestar Social de la FECAN respecto a la distribución de dichos fondos, contemplando el 20% de solidaridad y un 80% con los criterios del Fondo Canario de Financiación Municipal. Los ayuntamientos también dieron a conocer cómo estaba siendo el reparto de alimentos a los 13.447 escolares de cuota cero. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, avanzó que ya se está trabajando con la Consejería de Educación en un nuevo modelo para hacer más fácil el acceso a los alimentos en supermercados de la isla. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, comparecerá a petición propia ante la Diputación Permanente del Parlamento Regional el próximo martes 14 de abril para exponer la situación del coronavirus. Así se ha consensuado con los portavoces de los grupos parlamentarios, con los que ha mantenido un encuentro en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, en la sesión de seguimiento habitual para afrontar los efectos del COVID-19. En la reunión de este lunes, Torres trasladó a los portavoces parlamentarios lo tratado en el encuentro que mantuvieron los presidentes de las comunidades autónomas con el presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez, así como las demandas que él mismo expuso a Sánchez y las acciones que hay que prever para cuando finalice el confinamiento, tanto en el aspecto social como en lo económico. La implantación de la renta ciudadana es ahora más necesaria que nunca. Con ese convencimiento se han puesto a trabajar a toda velocidad algunos diputados como Carmen Hernández de Nueva Canarias para que cuando el Gobierno presente la ley al Parlamento se pueda acelerar el trámite y llegar a tiempo para afrontar la emergencia social que todos auguran para meses venideros. Nueva Canarias trabaja ahora sobre la posibilidad de establecer dos clases de renta, una destinada a las personas que carecen completamente de ingresos y la otra de carácter complementario para pensionistas no contributivos y trabajadores pobres. Además, en función de las distintas realidades, la renta podría estar vinculada a cumplir con un plan de inserción sociolaboral, algo que con la actual prestación canaria de inserción no se ha podido cumplir. Para eso, Hernández considera fundamental reforzar los servicios de inspección y sobre todo unificar personal, procedimientos y los propios servicios, como sostiene que se hace en Euskadi. En cuanto a la cantidad y financiación, tanto Nueva Canarias como Si Podemos admiten que hacen falta más datos. La diputada de Si Podemos, María del Río, indica que el Gobierno ha encargado varios estudios para analizar el coste-beneficio de esta medida y aboga por sacar fondos del superávit, pero también ataca la Reserva Canaria de Inversiones. Es difícil hacer una predicción fiable de lo que puede pasar en relación al empleo en los próximos meses, entre otras cosas porque no se sabe cómo evolucionará esta pandemia y cuándo se levantará el estado de alarma que tiene paralizada prácticamente toda la actividad en el país. Eso sí, desde el Gobierno creen que lo lógico es que el grueso de la destrucción de empleo se haya producido en el mes de marzo. No lo creen así la mayor parte de economistas, que además hacen hincapié en que las cifras de marzo no son completas ni reflejan el impacto que ha tenido ya esta crisis en estas 3 semanas de confinamiento.
Así lo aseguran tanto la patronal de las pequeñas y medianas empresas, CEPIME, como la organización de autónomos ATA, el sindicato USO y ADECO. Los datos de marzo son muy parciales porque cogen solo medio mes, no se contabiliza la mayor parte de los ERTES y la estadística de las prestaciones por desempleo va con un mes de retraso, según precisa Florentino Felgueroso, investigador de FEDEA, quien también considera que los peores datos llegarán en mayo y junio, porque se acumularán además todas las bajas que se registran habitualmente en esos 2 meses. Sin embargo, este profesor de universidad advierte de que el impacto de la crisis no se centrará exclusivamente en la destrucción de empleo, sino en el número de ofertas que no verán la luz. En este sentido, estima que 1,7 millones de parados no encontrarán trabajo por culpa del coronavirus, de los cuales 1 millón no tiene prestación. Felguerosa considera que el impacto final dependerá no solo de cuándo acabe esta crisis, sino del tipo de sector, y pronostica que el turismo, la hostelería y el comercio no se recuperarán tan pronto. El sector atunero de las islas está francamente preocupado y no es ajeno a la actual crisis que atraviesan todos los sectores paralizados por el decreto de estado de alarma, pero en su caso las circunstancias son diferentes. Mientras la flota está en estos momentos en el mar, en plena temporada de atún rojo, el desplome de los precios ha propiciado que los barcos opten por abandonar estas capturas al no resultar rentable. Como explica el armador Andrés Cedés, la situación es muy complicada y aunque los barcos están faenando, han tenido que dirigirse por carta a los gobiernos central y autonómico para pedir que por favor se amplíen los plazos que en el caso de Canarias se han dado hasta el próximo 14 de junio, para que cada barco capture la cuota que se le ha asignado y que en el caso de nuestros 6 grandes barcos atuneros es de 53 toneladas para repartir entre todos. La falta de demanda, sobre todo de restaurantes que han tenido que cerrar, y las dificultades para enviar el pescado a los mercados de la península por falta de enlaces aéreos, les ha obligado a pedir ampliar los plazos para agotar la cuota de capturas. Ante la crisis del COVID-19, la Junta Directiva de la SGAE ha añadido 7 millones de euros a los más de 8 millones que ya se destinan en concepto de ayudas económicas y sociales para los socios que las necesitan, siendo un fondo que financiará una batería de nuevos programas como el SGAE Corona. Según ha informado la Sociedad General de Autores y Editores, serán un total de 15 los millones de euros que irán destinados a los autores que más lo necesitan en un momento de gran dificultad como el actual. Se trata de una cantidad inicial que la entidad espera aumentar a través de las ayudas de las distintas administraciones públicas. En concreto, uno de los nuevos programas creados con este fondo es el SGAE Corona, que consiste en una ayuda de hasta 3.000 euros a creadores que no puedan acogerse a otras medidas de la SGAE para la compensación de pérdidas por el cese de su actividad por motivo del COVID-19. Además, también han habilitado una línea de anticipos inmediatos del 30% respecto de la última liquidación del último semestre de 2019. Así como un servicio de asesoramiento para la solicitud de ayudas públicas. Respecto a las medidas de carácter más social, la SGAE ha puesto a disposición de los socios de mayor edad y con menos recursos un servicio de comidas a domicilio y un programa de solidaridad efectiva entre autores, dirigida fundamentalmente a paliar los efectos negativos del aislamiento en los más vulnerables. Por último, también han creado un voluntariado de socios que acompañará a través de llamadas telefónicas a aquellos de sus socios mayores que están sufriendo el aislamiento y la soledad durante el confinamiento. La Asociación Audiovisual Plural de Canarias demanda al Gobierno regional que realice una declaración institucional donde se ofrezca la seguridad y el apoyo necesarios al sector audiovisual, ya que el Ejecutivo debe dar soluciones tanto a la suspensión provisional como a la cancelación definitiva de los proyectos que estaban en marcha. Además, esa declaración también tiene que incluir el compromiso para que las ayudas directas al sector se mantengan en 2021 y en adelante, al menos con las mismas cuantías económicas que hasta ahora. En esta línea, desde la asociación manifiestan que la recuperación del sector, una vez superada la emergencia sanitaria, solo vendrá si nos dotamos de una gestión pública que mantenga la equidistancia respecto a las distintas asociaciones sectoriales.
A este respecto, Audiovisual Plural considera que deben mantenerse los plazos previstos en la convocatoria de ayudas prevista para 2020 y sacarla a la mayor brevedad posible. En el caso de películas que se han suspendido por la crisis, solicitan que los plazos de justificación de las ayudas de 2019 se alarguen un año y que se mantengan los plazos actuales para los que puedan justificar dentro del plazo ya establecido. Y en materia de rodajes nacionales e internacionales, piden que la crisis se aproveche para mejorar la competitividad del incentivo canario, que actualmente cotiza peligrosamente a la baja. La jugadora gran canaria Marta Marrero defiende el número 1 del circuito mundial de pádel y aspira a continuar agigantando su leyenda en un deporte en el que acumula 30 títulos en una temporada en la que estrena pareja en la pista. Marta Marrero, de 37 años, es una extenista profesional y actualmente es una de las mejores jugadoras del circuito mundial de pádel y no para de evolucionar en su juego y repertorio de registros para afianzarse en lo más alto del ranking del pádel. Su dominio y contundencia en la pista despiertan admiración y elogios en las múltiples ciudades nacionales e internacionales que recorre el torneo. Tras conquistar el primer máster de la temporada en Marbella, el confinamiento por el estado de alarma decretado por el Gobierno de España ha frenado su progresión, pero ha posibilitado que retome otras aficiones personales, que en caso de estar en plena competición no podría dedicar tanto tiempo. Asimismo, Marta Marrero, líder en solitario del circuito mundial de pádel con 12.490 puntos, después de imponerse en 205 de los 259 partidos disputados, firmando un 79,15% de efectividad y 16 victorias consecutivas, comenta que además no deja de lado sus estudios en esta situación de excepción. La Liga ha instado a sus clubes a iniciar ERTEs de reducción de jornada por causa de fuerza mayor para evitar y paliar el impacto negativo del COVID-19 y en un ejercicio de responsabilidad necesario para preservar un sector que representa el 1,73% del PIB y emplea cerca de 185.000 personas. La petición de la Liga se produce tras la reunión de su comisión delegada, después de analizar las actuales circunstancias del sector y dado que las conversaciones con la Asociación de Futbolistas Españoles se encuentran muy distantes. Por ello insta a los clubes afiliados a iniciar ERTEs de reducción de jornada por causa de fuerza mayor, habilitados por el Gobierno como mecanismo excepcional para evitar y paliar el impacto negativo que el COVID-19 está provocando en el sector y poder garantizar así su posterior recuperación. Canarias tendrá hoy martes intervalos nubosos a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso en las horas centrales en el norte de las islas, y en las cumbres y resto de zonas poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas seguirán con pocos cambios o un ligero ascenso, mientras que el viento soplará en la provincia oriental del nordeste moderado y en la occidental de componente norte en general flojo, salvo en las cumbres donde será de noroeste moderado.